al máximo, porque a veces se nos dificulta estar todos presentes en cualquier actividad. Pero queremos que aprovechemos todo lo mejor posible, que podamos tener cuadernos, lápiz, nuestra Biblia, los que no tengan el material, y los que tengan el material a la mano. Ok, ahí lo está mostrando el pastor Jorge. De igual forma, aquí está. Bueno, pastor Jorge, el tiempo es suyo. Listo. Sí. ¿Me escuchan bien y claro? Sí. Muy bien. Familiar, se conectó el hombre, chicos, mirá, se conectó el hombre. Eduardo, vamos a orar. Amén. Pastor Daza, diríjanos en oración. Permite, Señor, que tu palabra en esta tarde, noche, pueda ser el atributo que tú puedas generar en el corazón, la mente, en la vida de nuestros hermanos. Tu palabra dice, córtalo, pido que tú, Amén. ¿Me escuchan? Sí, sí. Amén. Ok. Hermano Jorge, se escucha con eco. Que se abra la pantalla completa, por favor. Samuel. Dime. Activa la pantalla completa. Presidente Domingo Escalona. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la capacitación que quedó pendiente del entrenamiento que tuvimos la semana pasada en Valencia, y cada uno tiene su libro, pudieron adquirir el libro. Esta es la portada del libro, por favor, para que la abran. Hoy vamos a dar la lección 1 y todos juntos vamos a trabajar en esta lección. El propósito de este material es que usted aprenda a examinar la Biblia de una manera sencilla y práctica. Lo que usted examine lo hace para aprender, lo que aprende lo aplica y lo que aplica debe enseñarlo a otros. Es el propósito de un discipulado multiplicador. Y el tema que vamos a tratar es cómo ser un líder al estilo de Dios. Entonces, ubiquémonos en la página número, no dice el número, dice una introducción, la introducción general. Ubíquense allí los que tienen el material, por favor. Es la 1, 2, 3, la cuarta página desde la portada. ¿La tienen? Muy bien, vamos a ubicarnos aquí. Vamos a leer allí. Dice, ¿cómo se hace un líder al estilo de Dios? ¿Qué hace del líder un líder? ¿Qué es lo que hace de algunas personas líderes
mientras otras simplemente son la persona encargada. El doctor Martin Luther King Jr. cierta vez escribió: hubo un tiempo en que la iglesia era muy poderosa, el tiempo cuando los primeros cristianos se regocijaban al considerarse dignos de sufrir por lo que creían. En esos días la iglesia no era solamente un termómetro que simplemente registraba las ideas y principios y opinión popular. Era un termostato que transformaba el estilo de vida de la sociedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? La diferencia está en que el termostato establece o determina la temperatura ambiental, mientras que un termómetro simplemente mide la temperatura sin hacer nada al respecto. Página 2. Ubíquense en la página 2. Así es como el doctor King describía la iglesia. Sin embargo, tal descripción también puede hacerse extensiva para referirse a un líder dentro de una iglesia o grupo. Y a pesar de lo difícil del liderazgo, Dios nos llama a ser líderes en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y finalmente en nuestro mundo. Entonces, ¿qué espera Dios de quienes Él establece en posiciones de autoridad? ¿Qué características definen al líder efectivo en contraste con la persona que simplemente está dirigiendo? ¿Y cómo puede ser el líder que Dios te ha llamado a ser? Estas son algunas de las preguntas que deseamos examinar a la luz de la palabra de Dios mientras vemos la vida de 4 líderes del Antiguo Testamento. Sus ejemplos nos ofrecerán nuevas y valiosas observaciones acerca de los distintivos de grandes líderes, así como los obstáculos que podrían afectar nuestra influencia y efectividad. Oramos pidiendo que este estudio te brinde un profundo entendimiento de las características necesarias para nosotros, los hombres y mujeres de Dios, que hemos sido llamados a vivir con autoridad bíblica y fortaleza en un mundo que desesperadamente necesita de líderes confiables. Allá aparece en la siguiente página, dice primera semana. Me gustaría confirmar si todos están allí, los que tienen el material, por favor. Donde dice primera semana. Sí, Nirgua aquí, Yaracuy, sí, estamos en primera semana. Listo. Muy bien. Sí, dice, también aquí en la... Ok, una de las dificultades que un líder enfrenta es la de escoger un curso de acción correcto cuando otros desafían las reglas o minan su autoridad. En esta semana miraremos a 2 hombres que enfrentaron tal situación, pero que respondieron de manera muy diferente. Dice, observa, llegados los últimos días del tiempo de los jueces de Israel, Elí sirvió como sumo sacerdote en Silo, y sus hijos Otni y Finés sirvieron bajo su liderazgo como sacerdotes. Vamos a leer primero de Samuel 2, 12 al 17, y vamos a marcar toda referencia a los hijos de Elí o de su criado con una letra H. Vamos a marcar todo la referencia a los hijos de Elí o de su criado con una letra H. Ahí al lado derecho de su material tienen el texto bíblico. Primero de Samuel 2, 12 al 17. Lo tienen ahí mismo en su lado derecho. Entonces vamos a ir leyendo y cuando usted consiga una referencia a los hijos de Elí, le va a poner una H de esta manera. No sé si lo están viendo allí bien. ¿Se ve? Sí. Ok. Voy a tratar un momentico. Voy a ver si puedo poner la pantalla. Vamos a ver un momentico. Listo. Ahora sí. Aquí me ven mejor. Aquí tienen el texto bíblico que es este. Vamos a ir marcando con una H toda referencia a los hijos de Elí. Voy a leer. Pero los hijos de Elí, pónganle la H. Eran hombres indignos,
no conocían al Señor. Cuando dice no conocían, se refiere a los hijos de Elí. Entonces la palabra no conocían, coloquen la H de esta manera. Versículo 13. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado. Donde dice criado, le van a poner la H. De esta manera, sí. Aparece, voy a poner aquí, criado. Y ustedes le colocan la H de esta manera. No sé si ven allí el pizarrón. Del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, donde dice su, es una referencia al criado, marcamos la H mientras se cocía la carne. Versículo 14. Lo introducía, donde dice introducía, hacemos la pregunta, ¿quién lo introducía? El criado, entonces lo marcamos con la H. En la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba. ¿Quién lo tomaba? El criado. Entonces lo identificamos con una H. El sacerdote para sí. Así hacían ellos. Cuando se refiere a ellos, se refiere a los hijos de Elí y al criado. Entonces le ponemos la letra H. En Silo con todos los israelitas que iban allí. Página 4. Versículo 15. Además, antes de quemar la grasa, el criado, lo identificamos con una letra H, del sacerdote venía, lo marcamos con la letra H, y decía, lo marcamos con la letra H, al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Versículo 16 en la página 4. Y si el hombre le decía, este le está referido al criado, entonces lo marcamos con la H. Ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Marcamos toma y marcamos quieras. Después dice, él respondía, él lo marcamos con la H. No, sino que me, que es un pronombre que se refiere al criado, la darás ahora, y si no la tomare por la fuerza. Versículo 17. El pecado de los jóvenes, estos jóvenes, ¿quiénes eran? Los hijos de Elí y el criado. Entonces marcamos jóvenes. Era muy grande delante del Señor porque despreciaban. ¿Quiénes despreciaban? Los hijos de Elí y el criado. Lo marcamos con la H. La ofrenda del Señor. Ahora quiero preguntar si vamos bien y vamos muy apurados o si me están entendiendo lo que queremos hacer. Sí, se entiende, pastor. Yo voy bien, yo voy bien. Familia, ¿cómo va? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué iremos a Ubiquémonos en la página 4 donde dice discute. Yo voy a hacer preguntas y usted me va a responder según el texto bíblico. No me va a responder que lo que usted piensa, lo que usted escuchó de su pastor, lo que usted escuchó en enlace, lo que usted escuchó en internet. No, lo que dice el texto bíblico que acabamos de examinar. Me va a responder según el texto bíblico. Por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿qué aprende acerca de los hijos de Elí al observar su vívida descripción en los versículos 12 y 13? Según los versículos 12 y 13, nosotros vemos que eran indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Entonces, esa respuesta usted la va a colocar debajo de la pregunta. Aquí estamos haciendo el estudio bíblico todos juntos. Estamos estudiando juntos estos textos bíblicos. Entonces, debajo de la pregunta, usted va a poner la respuesta según los versículos. Y según los versículos 12 y 13, dice que eran indignos y que no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Oye, esto de trabajar por cuestiones virtuales no es lo mismo que presencial, pero bueno.
Ahí nos adaptamos. Así es, pastor, no es lo mismo. Impío. Ahora, yo lo que quiero saber es que todos los que me están escuchando están entendiendo lo que estamos haciendo. Están más perdidos, pastor. Mira, profe, yo te sugiero que le dé un intro. Que le dé un intro a la modalidad que Cuando se escucha con eco, es porque alguien tiene dos aplicaciones abiertas. O el micrófono está doble. Entonces tienen que estar pendientes para cuando puedan hablar. Ok, entonces el que quiera hablar, levanta la mano y tú le das la autorización para que active el micrófono. Pero me gustaría saber si están entendiendo lo que estamos haciendo. Que alguien hable, hermano. ¿Quién no entiende? ¿Quién entiende? Yo entiendo porque yo trabajo con el método. Yo soy de la parte del equipo del pastor. No sé qué otro tenga alguna duda por allí. Hermano José y el pastor Daza. Primero el hermano José y después habla el pastor Daza. Hermano José, tiene que activar el micrófono. No te escuchamos. No sé si soy yo, pero creo que no se escucha. No te copiamos nada, hermano José Parra. anda a navegar. Pastor Daza, entonces hable usted, familiar. No, mira. Como si fueran todos. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué la H? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que él quiere? ¿Hacia dónde le lleva al estudiante esta demarcación del método? Ok, cuando decimos utilizar la H, es una manera de identificar a ciertas personas. En este caso, son los hijos de Eli y su criado, para ver en el texto bíblico qué información nosotros obtenemos de cada uno de ellos. Es una manera de identificar los personajes principales del texto bíblico que estamos examinando. Claro, y se coloca una H porque es la primera letra de esa palabra hijos. ¿Ok? El hermano José quiere hablar. Hable pues, hermano José. No se le escucha. Hermano José, no te escuchamos. Hermano Ronald, hable usted y después el hermano Yole. No sé quién es este Yole que levantó la mano. Yolanda. Ah, ok. El hermano Niker y el hermano Otto de San Nicolás. Primero el pastor Ronald de Amazonas. En estos momentos haciendo H es marcar la referencia de hijo. Que eso nos da a saber que ellos eran y
creo que voy entendiendo eso. Pastor, si puedes repetir, no se te entiende, estás como con señal muy débil. Ok, ¿me entienden? Ahora ¿Sí me oyen? Ahora sí. Ok, yo digo que la marcar con las H, la referencia a hijos, nos lleva a distinguir lo que eran, quién eran ellos y decían, que por ahí voy entendiendo. Correcto, siervo, correcto. Correcto, hermano, Pastor Ronald, usted es inteligente. Mire, usted lástima que está tan lejos por allá. Hermano Niker. No, sí, estamos entendiendo. Lo malo es que se escucha demasiado entrecortado. Hay palabras que se escuchan, hay otras que no. Por eso es que uno tiene casi que adivinar pues, lo que están diciendo. Ok, perfecto, hermano Niker, positivo, está bien. Hermano José, ahora sí, dígame, sí, ahora sí habla. No, hermano José, no le copiamos nada. Más ninguno, el presidente nacional, ¿qué dice? Tal día. Mira, buenas Noches, noches, hermano. Dios los Dios lo bendiga grandemente. Amén. Yo estoy Yo estoy claro del método que usa Jorge. Yo lo he Yo lo he usado usado y he visto y una he visto una capacitación de capacitación de Jorge. Jorge. Identifica Identifica y y extrae extrae del del texto texto lo que quiere decir el texto. Solamente lo que dice el texto. Es una manera de nosotros extraer del texto sin buscar ningún pretexto. Ahí con la H, como tú dices, los hijos, y también podemos decir los hechos que hicieron estos bandidos, los hijos de Elipe. Presidente, trata de hablar más suave porque nos está aturdiendo aquí. ¿Oíste? Epa, Domingo, todavía no hemos llegado a la interpretación. Sí, chicos, oye, este hombre se adelantó. Bueno, para Ok, explicarle pastor, a los demás continúe. hermanos, porque sé que hay muchos que no estudian la Biblia de esta manera. Hermano, en el Ministerio Precepto nosotros queremos enseñar a cada persona a estudiar la Biblia de una manera simple y de una manera sencilla. Comúnmente, la mayoría de evangélicos, ¿cómo estudian la Biblia? La gente lee un texto y después que lo lee, la gente de una vez lo interpreta de acuerdo a lo que ellos piensan que significa. Y ahí es donde entran los problemas de hermenéutica, porque no están utilizando principios para interpretar adecuadamente el texto. Yo no puedo interpretar lo que yo primero no he examinado de manera apropiada. Y lamentablemente la mayoría de cristianos no tiene buenos hábitos de estudio de la palabra de Dios. Y por eso vamos poco a poco enseñándole a ustedes que una de las maneras para examinar adecuadamente el texto es que tenemos que identificar a los personajes principales. En esta referencia bíblica del libro de primero de Samuel 2, 12 al 17, lo que estamos tratando es primero de identificar los personajes principales. Si ustedes observan allí el texto, los personajes principales no solamente son los hijos de Eli, sino que también aparece el pueblo que venía a ofrecer o a traer sus ofrendas a Dios, pero solamente estamos identificando lo que eran los hijos de Eli y su criado. Si ustedes observan también en el texto, otro personaje principal es el Señor o Dios o Jehová. Pero nosotros tenemos que ir personaje por personaje. No podemos ir de una vez marcando todos los personajes porque no vamos a comprender cuál es el asunto o cuál es el problema
o cuál es la situación que se está viviendo en este texto bíblico. Entonces es cuestión de tener paciencia. Yo sé que a muchos les cuesta el tener esa práctica de comenzar a marcar el texto de esta manera, porque algunos cristianos creen que marcar el texto, ustedes no, estoy hablando de otros, creen que marcar el texto es del diablo porque estamos irrespetando la Biblia. No, Dios nos dio la Biblia para que nosotros cada día la pudiéramos examinar, y al examinarla nosotros poder entender qué dice el texto, y extendiendo el texto lo podemos interpretar de manera apropiada para hacer una aplicación eficaz en nuestras vidas y poder producir la transformación integral que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, por eso yo me detengo y pregunto si están entendiendo lo que estamos haciendo, y por eso estoy haciendo las aclaratorias. Yo sé que en una sola sesión no vamos a aclarar todo, pero tampoco hay apuro. Y, por ejemplo, dentro de 1 hora y media llegamos hasta donde llegamos, lo importante es que cada uno de ustedes aprenda qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan y vayan adquiriendo el hábito que cada vez que leen la Biblia, usted tiene que interrogarla. Tenemos que interrogar al texto con las 6 preguntas básicas, y las 6 preguntas básicas son ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Cuando interrogamos el texto, nos damos cuenta que surgen personajes, eventos y lugares. Entonces, cuando surgen los personajes, yo tengo que empezar a identificar quiénes son los personajes principales que hay en este texto bíblico. Y lo primero que hemos conseguido son los hijos de Elí y su criado. Eso es lo primero que hemos conseguido. Los hijos de Elí y su criado. Entonces, las preguntas que se van haciendo es para que usted vaya comprendiendo y entendiendo lo que estamos examinando del texto. Para eso son las preguntas. La pregunta no es para estar, no, que mi punto de vista es este, no. La pregunta es para que usted entienda lo que usted está examinando del texto y pueda su mente ir comprendiendo la lógica de lo que enseña la palabra de Dios. Por lo menos en el siguiente punto de la página 4 hay otra pregunta. Dice allí: discute brevemente el comportamiento de los hijos de Elí conforme es descrito en los versículos 13 al 16. ¿Qué revela esto acerca de su carácter? Si usted ve los versículos 13 al 16, ustedes ven que el comportamiento de ellos no era un comportamiento aprobado por Dios. No temían a Dios, porque ellos querían hacer las cosas como ellos querían y no como Dios lo había establecido. Otra cosa que nosotros vemos allí de ellos, que nos da la información, los textos bíblicos, es que eran personas altivas, personas que se creían con el derecho digamos, de burlarse de las ofrendas que traía el pueblo a la casa de Dios. Otra cosa que nosotros vemos allí es que eran personas orgullosas. Otra cosa que podemos ver es que eran rebeldes a los mandamientos de Dios. No tuvieron temor de Dios y quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Fíjese, no estamos interpretando, no estamos aplicando. Solamente estamos observando información referida a los hijos de Elí y al criado que ellos tenían. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que viene el cuadro de aclaración. Ubíquese allí en el cuadro de aclaración. Voy a pedir a Eduardo que me ayude allí a leer el cuadro de aclaración, porque allí nos va a ayudar a ver algunas cosas de este cuadro. Amén. La aclaración dice de la siguiente manera: el libro de Levítico describe la ley de Moisés y el sistema de sacrificio con mucho detalle. Levítico 7 nos dice que la grosura de los sacrificios pertenecía al Señor, por lo que debía ser quemada. En Levíticos 10, capítulo 10, versos 14 y 15, encontramos una explícita referencia
a la porción del sacrificio correspondiente al sacerdote. De acuerdo a lo anterior, las prácticas descritas de 1 Samuel 2 son una clara violación de las instrucciones dadas por Dios. Muy bien, entonces, si ustedes examinan lo que Eduardo acabó de leer... No sé, pero no escucho nada de él. Dígame, hermano. Mano Douglas, dígame. Mano Israel está clarito. No, continúa, pastor. Ok. Entonces, lo que estamos observando aquí, de acuerdo al comportamiento que tenían los hijos de Eli y su criado, en los versículos 12 al 17, era algo que iba en contra de las normas establecidas por Dios. Eso es lo que nos está mostrando estos versículos. Entonces, sigamos en la siguiente pregunta que está debajo del cuadro de aclaración. Dice, el versículo 16 nos indica que hasta el israelita adorador común y corriente sabía que la porción de Dios debía ser tomada de la parte del sacerdote. ¿Cómo respondieron los hijos de Eli cuando fueron confrontados con respecto a su violación de la ley? ¿Cómo respondieron ellos cuando fueron confrontados? Fíjense que en el versículo 15 dice, además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente debe quemar primero la grasa y después toma todo lo que quiera, el criado respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no la tomaré por la fuerza. Ese fue el pecado de los hijos de Eli y de su criado, que según la ley, la carne debía ser primero cocida, pero ellos no, ellos la pedían cruda, y ese fue el problema o la mala actitud que ellos tuvieron con respecto a lo establecido por Dios. Entonces, se da cuenta que uno va poco a poco entendiendo lo que dice el texto. Eso es lo que queremos lograr. Para estudiar la Biblia no es una carrera de 100 metros. Eso es una carrera a larga distancia. Tenemos que ir lento, tenemos que examinar con tranquilidad, examinar con equilibrio, porque a veces no examinamos apropiadamente el texto para poder entender lo que el texto nos está diciendo. Entonces, seguimos en la página 5. Dice, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25. Vamos a marcar toda referencia a Eli con una E. Y vamos a seguir marcando a los hijos de Eli con una H. Entonces, estamos ubicados en la página 5, 1 Samuel 22 y 25. Dice, Eli, márquelo con una E. Era ya muy anciano, márquelo con una E. Y oyó, ¿quién oyó? Eli, márquelo con una E. Todo lo que sus hijos, márquelo con una H, estaban haciendo a todo Israel. Y como C, ese C es un pronombre referido a los hijos de Eli. Acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. 23. Y les preguntó, donde dice les, se refiere a los hijos de Eli. ¿Quién preguntó? Eli. La pregunta que Eli le hizo a sus hijos fue, ¿por qué hacen estas cosas? Donde dice hacen, póngale H porque se refieren a los hijos de Eli. ¿Por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo. ¿Quién escucha? Eli. Entonces marco oigo con una E. Hablar a todo este pueblo. Página 6. Versículo 24. Dice, no hijos míos. Se refiere a los hijos de Eli. Marcamos hijos con una H.
y míos se refiere a Elí. Porque no es bueno el informe que oigo. ¿Quién oye? Elí. Circular por el pueblo del Señor. 25. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos se refieren a los hijos de Elí. Lo marcamos con la H. No escucharon, marcamos con la H, la voz de su padre. Donde dice su, le ponemos la H, y padre, le ponemos la E porque se refiere a Elí. Porque el Señor quería que murieran. Serían los hijos de Elí. Volvemos a la página 5. Y aparece donde dice discute. Aparece la primera pregunta. Dice, ¿qué aprendiste acerca de Elí en este pasaje? Cuando el material dice, ¿qué aprendiste? No es la aplicación personal para su vida, sino qué información obtuvo usted de Elí marcándolo en este texto. Entonces, por ejemplo, en el versículo 22 nos muestra algo de Elí. ¿Qué era Elí? Muy anciano. Muy anciano. Muy bien. Excelente. En el mismo 22. ¿Qué oyó Elí? Que sus hijos estaban haciendo lo malo. Que sus hijos o el mal testimonio de sus hijos. Muy bien. Y también conocía los pecados que ellos cometían. Son 3 informaciones que nosotros sacamos examinando el texto de esta manera. Entonces, era muy anciano, oyó el mal testimonio de sus hijos y conocía los pecados que cometían. Eso usted lo va a poner en el espacio que hay después de la pregunta, porque usted tiene que ir llenando. Aquí yo no estoy dando una conferencia como le di lo de los principios y prácticas bautistas, sino que aquí estamos estudiando juntos este libro. Estamos estudiando juntos. Después dice, ¿qué había oído Elí con respecto al comportamiento de sus hijos y de quién lo había escuchado? ¿Qué había oído Elí de sus hijos? Si usted se pone a observar al finalizar el versículo 22, ¿qué hacían ellos? ¿O qué estaban haciendo? Se acostaban con las mujeres. Bien. Entonces en el espacio usted va a poner que acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. ¿Qué otra cosa aprendemos de los hijos? Es que eran rebeldes porque no escuchaban a su papá. ¿Y qué otra cosa aprendemos de ellos? De que el pueblo escuchó o vio el mal testimonio que ellos tenían. Él escuchó del pueblo el mal testimonio que ellos tenían. O sea que Elí sabía la mala conducta que eran sus hijos. ¿Vamos bien? Listo. Muy bien, Domingo, ayúdame ahí, por favor, con el cuadro de aclaración. Léelo. De acuerdo con Deuteronomio 21, del 18 al 21, la ley de Moisés señalaba que si un hijo se negaba a obedecer a su padre cuando éste lo reprendiera, o si se negaba incluso a escucharle, el padre debería traer a su hijo terco y rebelde a los ancianos a la puerta de la ciudad para que ellos lo apedrearan y quitaran la maldad de en medio de ellos. Entonces fíjese lo que él debía hacer como padre, porque en la ley de Moisés establecía eso, que un hijo rebelde que no hiciera caso a sus padres debía ser llevado a los ancianos a la puerta de la ciudad y que ellos lo apedrearan. Ahora, Elí hizo eso, no lo hizo. Entonces imagínense, gracias a Dios que nosotros estamos bajo la ley, no bajo la gracia y no bajo la ley.
porque si no, muchos de nosotros no estuviéramos vivos. Entonces, demos gracias a Dios por eso. Pasa en la siguiente página, la número 6. Pastor, quiere decir que Elías allí desobedeció, no. Claro, él no cumplió su papel como padre. Y a la vez, él era el sumo sacerdote del pueblo. Correcto. Y fíjense que el estudio es cómo se hace un líder al estilo de Dios. Fíjense cómo todo está relacionado. Ahí no por sentimentalista también. ¿Cómo? Que no lo escuché, hermano. Y bueno, ahí vimos el sentimiento de padre de Lee, no le permitió el sentimiento cumplir como padre y como líder. Por eso, entonces, vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Acuérdense que la Biblia es una revelación progresiva. Dios no nos muestra todo de una vez. Dios nos va mostrando en diferentes libros la revelación completa de Dios. Pastor, Dígame. Jorge, ¿me oye? No le escuché bien, hermano. ¿Cómo? ¿Me oyen acá? No se escucha bien. Dale, hermano Jesús, que no le escuchamos. No se escucha, hermano José. Si quieres, apaga la cámara para que se escuche el audio. Hermano Jesús. Hable, hermano Jesús. Hable ahora o calle para siempre. No, continúa, pastor. Listo. Entonces en la página 6 viene la siguiente pregunta. Ahora me la van a responder ustedes. Dice, ¿cómo respondió Elí cuando fue informado sobre el comportamiento de sus hijos? ¿Cómo respondió él? Según el texto bíblico. ¿Cómo respondió él? Miren el versículo 24. Él les decía que no era bueno el informe que oigo acerca de ustedes por el pueblo. ¿Qué hizo él ahí? Ajá, pero ¿qué hizo él al 24? ¿Qué actitud tomó? El hermano Douglas se rasca la cabeza. Realmente obvió la ley. Fíjense, el aprendido duramente. Él solamente les preguntó, pero no los reprendió. Él debió reprenderlos, confrontarlos y castigarlos. O sea, una tarde de Eduardo, sigue tú, porque no sé si yo creo que es el micrófono. Voy a arreglar algo. Sigue tú, Eduardo. Ok, hermano, acá vemos que Elí no tomó la decisión correcta, sino que él más bien les hace, es como una pregunta a sus hijos, diciéndole, no hijos míos, ¿ves? En el 24 donde el pastor Jorge nos estaba indicando,
Pero la pregunta es, ¿cómo respondió Elí cuando fue informado sobre el comportamiento de sus hijos? Él nunca tomó una decisión de reprensión, de quererlos corregir. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿su respuesta fue efectiva? No fue efectiva. Ahora, ¿por qué no fue efectiva? Porque no los confrontó en sus pecados, sino que les informó acerca de lo que estaban hablando. Prácticamente lo que hizo fue decir, le están diciendo que ustedes están haciendo esto y no es bueno que lo hagan. Porque la gente está hablando, no porque lo está respondiendo, sino porque la gente está hablando, lo que les quiso advertir a ellos. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Yo pienso que pudo ser falta de carácter. Falta de carácter, claro, correcto. Presidente, ¿ibas a decir algo? No, ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál debió haber sido el siguiente paso de Elí como el líder espiritual de Israel y como el líder de su familia? Creo que tenía que llevar los ancianos, ¿no? ¿Cómo, Pastor Ronald? Yo pienso que debí presentar los ancianos. Ajá. ¿Qué otro? ¿Quién otro responde? Moisés. Él tenía que presentarlo a los ancianos, para que los ancianos lo juzgaran y lo apedrearan. Él había perdido el liderazgo. Bajo la ley de Moisés era liberado. Él no tenía ninguna autoridad sobre sus hijos, ni obviamente tampoco sobre el pueblo. Eso Aquí se ve mismo hace falta de carácter. El micrófono, Eduardo. Hermano Eduardo, ¿me oye? Ok. Elí tenía dos responsabilidades como persona. Una como sacerdote espiritual de todo el pueblo de Israel y la otra era como padre de familia. Y él acá manejó más el sentimiento, manejó más los sentimientos hacia la familia a lo que debía de sujetarse lo que era a la ley de Moisés. Ajá, le copio. ¿Quién levantó la mano primero que quiere hablar? Mano Douglas. Hermano Douglas, no te escuchamos. Ok, aquí una de las cosas que se ve es la falta de carácter. Perdió el liderazgo. Perdió el liderazgo como sacerdote para solamente asumirse al rol de padre. El micrófono, Eduardo. El hermano Miquel levantó la mano. Y hermano, viendo que el sacerdote no solamente perdió la autoridad como sacerdote, sino que también como padre, se dejó llevar solamente por los sentimientos y no hizo lo debido con sus hijos, pues no actuó correctamente según las escrituras. Ok, el otro que veo con el hermano Jesús. También mi Biblia. José Parra.
llegaron, comparto la misma, como te digo, la misma impresión de los otros hermanos, que Eli, corazón, creció un sentimiento que a la ley de Moisés en ese tiempo. Pastor Ronald, creo que ibas a acotar algo. Eduardo, cuando alguien habla se te escucha doble a ti. Oye, yo no sé por qué se escucha doble, si soy yo solo. No sé, cuando alguien habla y tú lo tienes el micrófono abierto, se escucha doble de la persona que está hablando. Entonces te muteo y se deja escuchar doble. Yo creo que con todo que se oye así con eco, a todos. Sí, porque es el de Eduardo. Por eso que lo estoy muteando a cada rato. Porque estén pendientes. Doble así como Ok, más nadie va a responder para continuar. Sí, el pastor Ronald tiene la mano levantada, pero no ha respondido. Y creo que el hermano Niker también. Sí. Hermano que Eduardo, no sé si, por favor, se escucha entrecortado todo. sí, me oyen, sí. Voy a participar. Sí, pastor. Sí, hermano, los que se oye mal todo. Ok, voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Me copian? Dale. Dice, describe la respuesta del Señor en relación al comportamiento de los hijos. ¿Qué nos revela esto acerca de lo serio de la situación? El 25 tiene la respuesta. Correcto, pastor. La última pregunta dice, discute de lo que aprendiste acerca del liderazgo de Elí, tanto como padre y como sumo sacerdote. Pueden ir levantando la mano uno por uno. Pastor José Reyes puede hablar y después el hermano Carlos. Después el pastor Ronald. ¿Quién más? Jesús. Ok, con el orden. El pastor José Reyes y después el hermano Carlos León. Como padres somos responsables de nuestra familia, especialmente de la educación de nuestros hijos. Y tenemos que exhortarlos y disciplinarlos. Como sacerdotes de la casa, esa es nuestra responsabilidad como padres. Y bueno, como pastores también somos responsables de denunciar el pecado, de disciplinar a las personas que pecan y bueno, poder llevarlo delante de Dios, en este tiempo no lo llevamos delante de los ancianos porque estamos en la gracia, pero por lo menos sí enfrentar el pecado.
Correcto, pastor. El hermano Carlos. Opinión muy personal, pues si fracasas como líder, pues fracasas en todos los aspectos. Eso es verdad, hermano Carlos. Creo que el hermano Jesús, los que hablaron ya pueden bajar la mano para saber. Pastor José, baja la mano. Ok. No, al hermano Jesús no se le escucha. ¿Qué otro hermano? Cuando vemos esta pregunta, esta última pregunta, nos pide que discutamos lo que hemos aprendido acerca del liderazgo de Elí. Y vemos que el liderazgo de Elí tuvo una posición en la cual fue desobediente ante los ojos del Señor. Un liderazgo fallido. Un liderazgo fallido. El hermano Lando quiere hablar. Hermanos, tenemos hermanos que hacen cuestiones que nosotros muchas veces nos cohibimos de No sé hacer cómo la está cuestión tu contra. con temor a que estos hermanos pueden de ser líderes capaces de hacer las cosas como Dios nos manda. ¿Sí? Amén, amén. Hermano Samuel, mutea hermano Samuel, mutea el micrófono del hermano Jesús. Hermano Golindano, Golindano. Sí, sí se oye. Sabe que viendo aquí el pecado de los jóvenes, dice que era muy grave delante de Jehová. Aquí no, como dice en Deuteronomio 21, 18 al 21, él tenía, él debía reprenderlo. Estaba hablando de algo fuerte, porque ellos lo que están haciendo era algo fuerte, no simplemente decirle. Ahí vemos la suavidad, pues, la suavidad, y no estamos hablando de cualquier cosa, se habla directamente que el pecado de los jóvenes era grave, era algo grave. Entonces, sí, como lo han dicho todos, hay un sentimentalismo, y entonces, si estamos hablando del líder al estilo de Dios, eso tiene que abarcar a todo. Yo en mi casa serviremos a Jehová, eso abarca todo. No es que, bueno, voy a ser duro con las ovejas o con él, pero ya con lo de mi familia no, porque ahí no habría un liderazgo al estilo de Dios, había un pésimo liderazgo. Sí, hermanos, muchas veces en nuestra posición de liderazgo siempre queremos corregir los de afuera, pero los de dentro de casa, que es donde comienza y funciona nuestro primer ministerio como sacerdotes, fallamos y descuidamos. Entonces, el versículo 25 dice algo muy importante. Si un hombre peca contra otro, Dios medirá por él, mediará por él, por ellos o por él.
Pero ahora, si tú y yo pecamos contra Dios, ¿quién intercederá? Ahí es donde está la gran pregunta para cada uno de nosotros. Dime, hermano Luis. No, hermano, bueno, el comentario, quiero agregar algo o ligarlo, aunque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento las características de un verdadero líder, obispo, pastor, anciano, es que gobierne bien su casa. Pues claro, estoy haciendo este comentario sin saber si ya hablaron de esto, pero no me pude comentar a la hora, no me pude conectar a la hora. Pero aquí vemos que entonces no calificaba, pues, porque si no podía gobernarlo de su casa, mucho menos las cosas de Dios. Hermano Douglas. El micrófono, hermano Douglas. Aquí se dice que el Señor quería justicia, pero él no hizo como conforme al Señor, porque ¿qué estás enseñando en tu casa? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás enseñándole él a los hijos cuando eran desobedientes? Ellos tenían que aceptar la corrección, e incluso el Señor dice que necesitaba, en el 25 dice que el Señor quería justicia. Aquí vemos que dice en el Antiguo Testamento que había que apedrarlo, había que sacrificarlo, pues. Pero él no quiso hacer eso. Él quiso justificar a sus hijos. Así es, hermano. Así es. Entonces, bueno, esto es algo de reflexión para cada uno de nosotros. Saber en qué posición nos encontramos y cómo estamos actuando. Ok, continuemos en la misma página 20, en la página 6, donde dice observa, y vemos que allí dice, como resultado del fracaso de Elí, mire cómo viene, al no confrontar el comportamiento de sus hijos, Dios le envió un áspero mensaje a través de un mensajero desconocido. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 2, versículos del 27 al 35. Sí. Ok, vamos a leer. Vamos a leer. Dice, entonces un hombre de Dios, vamos a marcar Dios con un triángulo, vino a Elí, marcamos Elí con una E, y le dijo, así dice el Señor. Señor hace el sinónimo de Dios. No me revelaré ciertamente a la casa de tu padre. Cuando dice no, hace referencia a Dios, donde dice no me. Marquemos me con un triángulo. Ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. Página 7. No los escogí. Cuando dice no los, hace referencia a Dios. Cuando dice escogí, hace referencia. Está llamando papá. Ya va, hermano. Ya va, que voy a rechazar la llamada acá. Ok, vamos en el 28. No los escogí. Dime, Una pregunta hermano. rapidito, hermano. Dime. Este material
No se escuchó, hermano. Hermano Bolindano, no se escuchó. Eduardo. Ok. Ajá. Seguimos. Dale. Sí, me está llamando mi papá por el otro teléfono. Ay, Dios. ¿Quién sabe qué pasaría? Ok, vamos a volver al 27. Lo que pasa es que entró la llamada ahí. Primero me entró un WhatsApp de mi papá y ahí la llamada. Entonces, un hombre de Dios, marcamos Dios, vino a Elí con una E y le dijo: así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre. Cuando hace referencia a Elí, márcalo con una E, cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis. Cuando habla de mis, hace referencia a Dios, sacerdote, para subir a mi altar, marcamos mi con un triángulo, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí, marcamos mi con un triángulo. No le di a la casa de tú, cuando hace referencia a Elí, marcamos con una E, tu padre, para todas las ofrendas encendidas de los israelitas. ¿Por qué pisotean mí? Cuando hace mí, hace referencia a Dios. Mi sacrificio y mi ofrenda, volvemos a marcar mí, que he ordenado en mi morada, marcamos mí nuevamente. Y honra a tus hijos. Cuando habla tus, está haciendo referencia también Elí, y marcamos con una E, más que a mí. Cuando habla a mí, marcamos con un triángulo. Engordándose ustedes, cuando habla de ustedes, hace referencia a Elí y hace referencia a los hijos. Entonces marcamos ustedes con una E. Con lo mejor de la casa, ofrenda de mí. Cuando habla de mí, hace referencia a Dios, de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, marcamos Señor con un triángulo, Dios, nuevamente, de Israel, declara ciertamente. Cuando dice yo, hace referencia a Dios. Marcamos yo con Dios, con el triángulo. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, vamos en la 8, la página 8. Sí. Yo había dicho que tu casa, cuando habla de tu casa, hace referencia a Elí. Sí. Y la casa de tu padre también hace referencia a Elí. Tranquilo. Andarían delante de mí. Cuando habla delante de mí, hace referencia a Dios para siempre. Pero ahora el Señor, marcamos Señor con un triángulo, declara: lejos esté esto de mí, marcamos mí con un triángulo, porque yo, marcamos yo con un triángulo, honraré a los que me honran. Cuando habla me, hace referencia a Dios también. Y los que me desprecian, marcamos me con un triángulo, serán tenidos en poco. El 31. Por tanto, vienen días cuando cortaré. ¿Quién cortará? ¿Me están siguiendo? El 31. Ok, el Señor, marcamos un triángulo. Cortaré tu fuerza. ¿La fuerza de quién? Marcamos con una E. Y la fuerza de la casa de tú, cuando habla tú, hace referencia a Elí, tu padre. Y no habrá anciano en tú, ¿hace referencia a quién? Elí. Ok. Elí. Y verás la angustia de mí
marcamos mi con un triángulo, hace referencia a Dios, de mi morada. A pesar de todo el bien que hago, cuando dice hago, hace referencia a quién? Adiós. Hace referencia a Dios, con un triángulo, a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Marcamos tú con una E que hace referencia página 9. Sin embargo, alguno de los tuyos hace referencia, cuando habla de a Elí, correcto, oye, ese hombre está inteligente. No cortaré mi altar. Cuando habla de mí, habla de Dios. Para que tus ojos, ¿los ojos de quién? Se consuman llorando, y tu alma hace referencia a Elí. Tu alma sufra, pero todos los nacidos de tú, marcamos nuevamente tú, morirán en la flor de la juventud. Y para ti, marcamos ti, Elí, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos. Tus hace referencia a Elí, Ogni y Finnes. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí, marcamos mí con un triángulo, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mí, marcamos mí con un triángulo. Pero cuando dice corazón, ¿qué nos decía que marcáramos? Con un corazón. Y de mi alma, marcamos mí nuevamente. No, cuando habla de mí, habla de Dios. De Dios. Que va en Chile, recuerda. Sí. Y una casa duradera. Y él andará siempre delante de quién? Amén. Creo que es hasta el 30 y qué? Hasta el 35. ¿35? ¿Estamos bien? Ok. Sí. Volvemos a la página número 7. Volvemos a la página número 7. Volvemos a la página número 7. Dice, discute. Vienen las preguntas. Dice, discute. ¿De qué fue acusado Elí según el versículo 29? De pisotear el altar. Ok, coloquen allí la respuesta. ¿De qué más? De honrar a sus hijos. Creo que también fue de honrar también más a Dios que a Dios. Y no honrar a Dios. De la ofrenda que tenía que darle a Dios. De tomar la ofrenda para sí, honrando a sus hijos. Hermano, creo que dice, o sea, claro es eso, pero lo que pasa es que honró más a sus hijos que a Dios. Por eso la ofrenda y la morada, porque honra primero a sus hijos antes que a Dios. Ahora sí. Entonces vemos de que Elí pisoteaba el nombre del Señor, honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Correcto? Pastor Ronald, ¿querías decir algo?
misma tus hijos que al mismo Dios, yo por encima antes que Dios. Siguiente pregunta. ¿Por qué Elí fue visto como responsable por las acciones de sus hijos? Por no corregir. ¿Qué más? Yo le pondría por negligencia de no corregir a sus hijos con tiempo. Él era responsable de la adoración y el culto. Hermano Samuel, ayúdame con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué principio de liderazgo pueden aprender del mensaje de Dios para Elí? Es una pregunta personal. ¿Qué principios de liderazgo pueden aprenderse del mensaje de Dios para Elí? El que vaya a responder puede levantar la mano. Del hermano Carlos. El hermano Carlos y después el hermano Douglas. Dice, por acá, dice, yo honro a quien me honra. ¿Sí se escucha? Sí. Eso pudiera ser el principio, pues, si nosotros honramos al Señor, pues, lógicamente, pues, Él nos va a honrar a nosotros también. Hermano Douglas. Hermano Douglas, no iba a hablar. Ok, vemos algo allí muy importante de los principios de liderazgo que podemos aprender de Dios para Elí. El Señor comienza diciéndole a Elí, a través del mensajero, de que Él los había escogido a ellos, de las tribus, ¿para qué? Para que subieran al altar, para que llevaran el incienso, el efod y adoraran a Dios. Ahora, el Señor le dice que si están conmigo, yo estoy con ustedes. Pero si ustedes no están conmigo, ¿qué va a pasar? Yo los despreciaré. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros? Como líderes, les hago una pregunta muy personal. Que estemos siempre con Él y someter a su voluntad, a su señorío. Mano Orlando. Creo que el honrarle siempre, hermano, con todo. Sí, primeramente Dios ante cualquier cosa.
Hermano Orlando, trabajo. El único que está hablando. Hermano Orlando, el micrófono. Pastor José, dígame. Bueno, Dios quiere que nosotros le honremos y que Él tenga el primer lugar en todas las cosas. Amén. Pastor Ronald. Simplemente seamos siempre a Dios lo tome en todo lugar y en el espacio de nuestras vidas. Honrarle con todo lo que tengamos y con todo lo que vayamos a hacer. Yo siempre encima de todo, pues. ¿Me escuchan? Sí, hermano Orlando, habla. Bueno, que debemos de ser hombres justos en su obra y que sobre todas las cosas obedecer al Señor, hermano. Que yo pienso que fue lo que le faltó a Elí. Él no obedeció al Señor y fue tolerante con sus hijos y bueno. Vamos a la página número 8. Dice la siguiente pregunta. El hombre enviado por Dios les brindó una detallada descripción de lo que ocurriría al sacerdocio en Israel. Discute el resultado que fue profetizado para la familia de Elí en este pasaje. El que vaya a hablar, levanta la mano. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué te pasa? Pero hablo de comunicación. Vuelvo a repetir la pregunta. El hombre enviado por Dios les brindó una detallada descripción de lo que ocurriría al sacerdocio en Israel. Discute el resultado que fue profetizado para la familia de Elí en este pasaje. Levanten la mano. Levanten la mano. Dígame, hermano José. El resultado de lo que fue profetizado es que todo se cumplió al pie de la letra como el Señor lo dijo. Pues la palabra de Dios se cumple porque se cumple. ¿Me oye? Sí, se escucha. Eso es lo que yo veo acá, el resultado de la profecía que se le dio a Samuel para que se la diera a Elí. Los hijos murieron, Elí también murió en el mismo día. Todo sucedió tal cual como se profetizó. Por lo que entiendo acá, lo que está aquí escrito. Pues. ¿Me oye, varón? Sí, hermano, copiado. Este método inductivo de estudiar la Biblia es la que nos ayuda a sacar lo que allí en el texto está, no ponernos a inventar, y es lo que tú dices, hermano José. Lo que vemos allí en el pasaje es que lo que el Señor le mandó a decir a través de este hombre, lo profetizado tal cual se cumplió. Siguiente pregunta, página 9.
Hermano, el pastor José, ayúdeme con la siguiente pregunta de la página 9. Pastor José Reyes. Hoy, la pregunta de la página 9. Sí, la primera. El versículo 35 empieza con la palabra pero, la cual señala un contraste que estaba siendo contrastado en los versículos 34 y 35. Explica por qué estos resultan tan importantes. Igual, hermano, pueden leer lo que aparece en el versículo 35, pero también leerlo el versículo 34, para ver el por qué el Señor dice del por qué. Pero, pueden levantar la mano. Dice, lo leo, 34 y 35. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ovni y Finis. En el mismo día morirán los dos. 34. 35 dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. 34 y 35. Entonces, ¿qué vemos allí? La pregunta es el contraste entre los versículos 34 y 35 y explica por qué estos resultan tan importantes. ¿Alguien con la respuesta? Hermano José. Sí, sí. Palabra. Ok, esa palabra identifica que iba a haber un contraste entre lo que había y lo que iba a venir. Hermano, creo que el contraste sería que iba a haber muerte al principio, pero después va a haber la redención. Va a haber el nuevo sacerdote que va a adorar y va a hacer sacrificios de corazón al Señor, pues. No solamente de palabras, sino de corazón. Y yo veo como el contraste, que el Señor dice, va a haber muerte antes, pero va a levantar un nuevo sacerdote que sea fiel. Amén. Ok, el hermano Carlos León también levantó la mano, el hermano Miquel. ¿Quién fue el otro que levantó la mano? El hermano Douglas. Entonces el orden, el hermano Carlos León, Miquel y después el hermano Douglas. Sí, hermano, el verso 34 dice algo muy importante, dice que lo voy a parafrasear para mí, dice que por tu desobediencia, por lo que hiciste, vas a perder el privilegio de todo lo que dice el verso 35, que el verso 35 dice que levantará a otro varón y andará con su ungido. Hermano, con
hermano José, ¿verdad? En el versículo 34 anuncia la muerte de los dos hijos, ¿verdad? Y en el 35 el levantamiento de un nuevo sacerdote fiel a Dios, y ese es el contraste que hay, la muerte de los mal, de las personas que se portaron mal, y un nuevo sacerdote que viene a reivindicar el sacerdocio de Dios. Ok, Hermano varón. Douglas, Pero hermano Douglas, como el micrófono, hermano Douglas. El Señor quiere santidad. Santidad. Y en medio de todo esto que estaba pasando en ese momento, la casa de Dios estaba siendo adulterada. Y eso, visto por él, era pecado. Y en Génesis comienza que el que tome de eso ciertamente morirá. Y se refleja acá. Pues. Cuando no se hacen las cosas bien para el Señor, espiritualmente morimos para el Señor. Entonces, el Señor acá está mandando es una muerte para que se pueda purificar su templo. Eso veo. Pastor Ronald. Pastor Ronald. Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha, hermano. Para decir eso mismo. Sí, ¿me escucha? Sí. Un poco malo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, la vida, pues del lado de estos dos muchachos, pues iba a haber una muerte, la muerte de los dos, la cual. Pero ahí mismo vemos que el Señor iba a restituir nuevamente para que hicieran el trabajo que se les encomendaba a ellos mismos, pues. Entonces creo que tras la muerte de ellos viene un nuevo liderazgo, nuevas personas escogidas por el mismo Dios, de lo que estaba haciendo lo malo a personas ahora que pues el corazón de Dios. Ok, hermanos, vemos algo muy importante allí, y es que la desobediencia trae consecuencias. Y la desobediencia para la familia de Elí, la muerte de sus hijos y la destitución de él como sacerdote también. Perdieron ese privilegio, y nosotros debemos de cuidarnos de eso como líderes, como hijos de Dios, como siervos, como padres, como hermanos, como hijos también de nuestros padres terrenales, en querer irrumpir con la ley de Dios. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué aprendiste en este pasaje al marcar las referencias a corazón? ¿Y qué nos revela esto acerca de la expectativa de Dios para un líder? Solo en el versículo 35 se marcó corazón. Que el Señor busca sacerdotes, personas que lo adoren de verdad, que puedan edificar y crecer la casa de Él. Y no busca personas a veces con mucho conocimiento, porque Elí tenía el conocimiento, sino más bien busca personas que lo puedan adorar o buscar de corazón, de verdad. Creo que por ahí va la referencia a corazón. Hermano José levantó la mano, y después el hermano Douglas. Sí. Bueno, ahora mira, yo aprendo acá y estoy acá analizando, ¿verdad? Este versículo, me llamó la atención la palabra pero en primer lugar,
pero después seguí leyendo, ¿verdad? Y dice lo que me explicaron los hermanos allá, más lo que yo entiendo acá, es algo tremendo. El Señor anda buscando un líder conforme a su corazón, que cumpla sus deseos, los deseos del corazón de Dios y los deseos del alma de Dios. Y en recompensa, el Señor le va a edificar una casa duradera. Entonces, palabras más, palabras menos, digo yo. Acá es Hombre que es conforme al corazón de hablen, Hermano, actúen conforme al corazón de Dios. amén, así es, pastor. Hermano Douglas Barrio. El micrófono, siervo, el micrófono. Una de las cosas que quiere el Señor es que le amemos todo nuestro corazón y no con el corazón del hombre. En el corazón del hombre vamos a pensar otras cosas y ahí no está Dios. Pero si pensamos con el corazón y la mente a Dios, vamos a pensar en Dios primeramente. Amén. Ok, presidente. Activo. Ahí está clara la enseñanza. Dios busca y todavía busca donde estén al frente. Sacerdotes que siempre honren al Dios Todopoderoso que nos ha llamado y estar muy pendiente en nuestros hogares, el ministerio que Dios nos ha dado primeramente y también en la iglesia. ¿Verdad que esta es una gran enseñanza y solamente hemos visto algo poco, algo breve, pero como nos enseña el estudio de la manera como se hace, podemos sacar todo el extracto que la Biblia dice, no lo que el hombre dice, sino lo que la Biblia quiere enseñarlo. Entonces vemos cómo Dios tenía un plan, una disciplina para los que estaban actuando fuera de su orden, mandamiento, pero tenía preparando al nuevo sacerdote. Que si vemos, lo viene levantando Elí, porque Elí lo recibe, pero este hombre era conforme al corazón de Dios y este hombre, Samuel, dedicó su vida, pero con un celo reverente a su Señor. Hermano Israel. Amén, amén. Ajá, hermano Israel, ¿y qué más? Colindano. Ok. Sí, hermano, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo todas las participaciones y realmente Dios busca a esos sacerdotes porque nosotros podamos tener un corazón íntegro, puro, que podamos cumplir los mandamientos, los preceptos pues, que Dios nos ha encomendado, su tarea y aparte de todo el conocimiento, el estudio que estamos viendo allí, de verdad que nos llama la atención pues a reflexionar en cuanto al trabajo que estamos realizando como ministro, como padre, como hijo, y qué bueno es Dios que nos da este tipo de oportunidades de enseñanza, de recordar, porque lo sabemos, pero alguien dijo por allí que hoy o mañana es un buen día para comenzar y para retomar ese liderazgo al estilo de Dios, que Dios nos pueda dar renovar ese corazón íntegro, puro, y que esa sea nuestra oración como caballero a diario, que nos presentemos a Dios con un corazón limpio.
Amén, hermano Luis. Hermano, es sencillo, con palabras sencillitas: fidelidad o infidelidad, obediencia o desobediencia, y recompensa o en este caso castigo. Es lo que vemos ahí. Obediencia sin sentimentalismo. Este hombre, bueno, tuvo el sentimentalismo y vemos el castigo, y que con Dios no se juega. Me llamó mucho la atención el 33, o sea, de verdad con Dios no se juega. Vemos lo fuerte que fue en este caso el castigo para este hombre, quien no fue fiel y que no obedeció. Y luego lo que vendría en el 35 para el obediente y fiel al Señor. Sí, hermanos, este estudio de verdad debe de tratar con cada uno de nosotros y perdurar nosotros en la brevedad posible. Si en algo estamos fallando, si en algo estamos desobedeciendo a Dios, si en algo le estamos fallando, poder volvernos a Dios, pedirles perdón, arrepentirnos y continuar adelante. Porque Dios le advirtió a Elí y él decidió desobedecer por sentimentalismo. Los hijos de Elí estaban advertidos a lo que podía sucederle, pero ellos no atendieron la voz de Dios, no atendieron al llamado. Y es lo que este estudio quiere tratar con cada uno de nosotros. Y en el versículo 35 está la palabra clave. Si nosotros desobedecemos a Dios, Dios nos quitará y pondrá a otra persona que quiera trabajar conforme a la voluntad, al corazón y a la obediencia de Dios. Dios nos tiene a cada uno de nosotros en lugares de autoridad. Sea en nuestro hogar, tenemos una autoridad allí. Sea en la iglesia o sea en cualquier puesto que tengamos a nivel de la región o a nivel nacional. Pero Dios quiere y busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad, que le honren, que día a día luchen por esforzarse para pelear la buena batalla. Pastor Ronald, ¿quieres decir algo? Sí, hermano, también ahí vemos, tenemos una firmeza en cuanto a las acciones familiares, porque una de las cosas que Elí fallara por la emoción o por los sentimientos de padre de sus hijos, no aplicó con carácter lo que hay que aplicar, pues. Creo que también como líder tener una firmeza en cuanto a las emociones de ser padre, a veces corregir a nuestros hijos o primos o firmeza él primeramente en la parte espiritual de lo corregirte con eclesiástico o ministerio, de tener que regirnos a través de la palabra, a través de secretos del Señor. Y creo que queda un poquito la parte de lo familiar en cuanto a aplicar lo que es la palabra del Señor. Entonces creo que también tenemos que tener firmeza emocional en cuanto a la hora de ser los líderes que Dios nos llamó en nuestra iglesia. Hermano Carlos, y con el hermano Carlos cerramos para que el hermano Domingo nos lea la observación. Hermano Carlos León. Dice que el título dice de lo que estamos viendo, dice un líder al estilo de Dios. ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, se oye. Sí, sí. Bueno, en lo personal, Dios tiene un plan. Dios no tiene un plan A, un plan B. Procuremos en lo personal siempre estar en el plan de Dios, porque Dios no ensaya. Dios tiene siempre un plan y su plan es perfecto.
procuremos que cada uno de nosotros estemos en ese plan. Amén, mi hermano, amén. Hermano Domingo, presidente, active la cámara que queremos verlo. Dime, Barreto. Presidente, vamos a cerrar con la observación y vamos a dejarlo hasta acá, hasta la página 9, porque ya son las 9 de la noche. Mire, página 9, 9 de la noche. ¿Qué le parece? Es tremendo, ¿verdad? Y bueno, presidente, nos despides en oración. Y bueno, estaremos por el grupo viendo qué día nos podemos ver, si nos podemos ver el próximo jueves. Ustedes de una vez nos están avisando si puede ser todos los jueves que nos veamos o pueden ser los lunes. Ustedes dicen. Digo, Por el grupo, correcto. Pero entonces, presidente, me gustaría que leyera lo que dice en la observación. Ajá, observa y nos despides en oración. Amén, hermano. No se escucha nada. ¿Se escucha? A pesar que los hijos de Elí están rebelándose contra las instrucciones de Dios, al sumo sacerdote le fue dada la responsabilidad de educar a Samuel, un joven muchacho a quien su madre había entregado a Dios. Finalmente, Dios llamó a Samuel con la misión de ser un profeta para su pueblo. Ahora, veamos brevemente la primera de muchas conversaciones personales que Samuel tuvo con Dios. Hasta aquí entonces lo dejamos. Oramos entonces, hermano. Sí, lo dejamos hasta acá. Bueno. Oramos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, muchísimas gracias porque nos permites esforzarnos a buscar tu rostro, a buscarle tu palabra y enriquecer nuestro conocimiento acerca de usted y de la herramienta que usted nos ha dado para conocerle cada vez más. Cómo manejar la palabra de Dios, tu palabra, cómo poder sacar lo que tu palabra dice, no lo que queremos nosotros que diga. Te alabamos y te bendecimos por cada uno de los hermanos que se esforzaron en apartar este tiempo para conocer más de tu palabra, conocer más de usted. Te pido para que proveas en cada uno de sus hogares sus necesidades y que le fortalezcas en el ministerio que usted le ha entregado en sus manos. Señor y Dios Todopoderoso, úsale grandemente como únicamente usted sabe hacerlo. Todo esto te lo pedimos, Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, gracias a todos por el tiempo, la disposición. En sus casas pueden, lo que ya vimos, pueden leer detalladamente desde el principio lo que representa el ministerio precepto. Pueden leer la parte de donde dice cómo se hace un líder al estilo de Dios nuevamente, y pueden leer nuevamente los textos bíblicos y las preguntas, analizarlas nuevamente en sus hogares por si algún detalle se pasó por alto. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Si pueden abrir estamos, sus cámaras y manden un saludo. Sí, cada quien abra su cámara y puede un saludo breve. Una feliz noche y que la pasen bien y que Dios los bendiga a todos. Liderazgo varonil aprobado por Dios. Amén. Así es, hermano Luis. Amén. Bueno, hermano, que pasen feliz noche. Un abrazo a la familia. Que estén bien. Orando por la hija de nuestro hermano Burgo. Amén, amén. Amén. Bendiciones para todos. Chao. Bendiciones. Amén, amén.